Si levantas este helicóptero, te doy todo mi dinero, niño. Horas después, ¿alguna vez has visto lo imposible cobrar vida frente a tus ojos? En un taller olvidado, un niño de apenas 12 años se atrevió a enfrentar lo que los expertos daban por perdido. Un helicóptero que nadie lograba levantar. Lo que comenzó con burlas terminó convirtiéndose en una historia de fe, valor y superación que marcará tu corazón. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que descubrirás aquí transformará tu manera de creer en los milagros. Había un rincón donde el tiempo parecía haberse detenido. Un taller polvoriento, con el eco de herramientas abandonadas y el olor a hierro oxidado. Allí descansaba un helicóptero, grande y silencioso, como un gigante dormido. Los adultos lo miraban con respeto, pero también con resignación, convencidos de que aquel coloso jamás volvería a volar. No faltaron intentos. Manos expertas, llenas de diplomas y años de experiencia, habían probado su suerte. Siempre con el mismo desenlace: fracaso. La máquina permanecía muda, como burlándose de quienes la tocaban. Parecía imposible pensar que alguien pequeño, sin títulos ni prestigio, pudiera enfrentarse a semejante monstruo de metal. Pero lo que los ojos del mundo llaman imposible, muchas veces esconde una puerta que solo los inocentes y valientes se atreven a abrir. Ese helicóptero olvidado era en realidad un espejo de cómo la vida coloca pruebas frente a nosotros. Algunas parecen demasiado grandes, otras nos hacen creer que no tenemos la capacidad para resolverlas. ¿Y sabes qué? Así se sienten muchos niños cuando enfrentan sus propios problemas. Un examen difícil, una discusión en casa, un error cometido. Todo parece un helicóptero inmenso, pesado, inamovible. Sin embargo, lo que realmente importa no es el tamaño del reto, sino el tamaño de la fe y del corazón que lo enfrenta. Ese niño de 12 años no tenía herramientas caras ni conocimientos universitarios, pero poseía algo más poderoso: la convicción de que nada está completamente perdido mientras alguien se atreva a intentarlo. ¿Cuántas veces en la vida los adultos, con sus cálculos y lógicas, descartan lo que aún puede renacer? El helicóptero oxidado estaba allí como una metáfora viva. No era un montón de fierros inútiles, era una oportunidad disfrazada. Así también pasa con nuestros problemas. Lo que parece ruina puede ser el terreno fértil donde nazca algo extraordinario. La mayoría veía solo herrumbre y cables sueltos, pero los ojos del pequeño alcanzaban más lejos. Él no se fijaba tanto en las piezas rotas, sino en el sueño de verlas unirse otra vez. Y eso enseña algo poderoso. Mientras unos se concentran en lo que falta, otros deciden mirar lo que todavía puede levantarse. Cada niño, cada joven que escucha esta historia puede entender que lo mismo ocurre con sus propias batallas. No es necesario ser el más fuerte ni el más listo. Basta con ser aquel que cree que aún hay un camino para seguir. Este primer escenario también revela algo esencial sobre la vida espiritual. Muchos abandonan sus sueños, sus talentos o hasta su fe porque parecen oxidados, porque otros intentaron antes y fracasaron. Sin embargo, Dios suele escoger justamente lo que todos desechan para mostrar que su poder no depende de títulos ni de edades. ¿Qué pensaron de David cuando enfrentó a Goliat? Lo mismo que esos mecánicos pensaron del helicóptero: es imposible. Pero la fe de un corazón dispuesto siempre rompe la lógica de los incrédulos. El niño estaba a punto de demostrarlo. Y así, en medio del polvo y de la incredulidad, se encendió la chispa de una historia que cambiaría todo. Un taller olvidado se convertiría en escenario de milagro y aprendizaje. Ese helicóptero no era solo una máquina. Era la montaña imposible que un pequeño estaba por mover con su valentía.
Y cada espectador de esta historia debe recordar que también tiene helicópteros en su vida, esperando a ser levantados. La pregunta es, ¿tendrás el coraje de creer aunque todos digan que es inútil? Las palabras pueden pesar más que el hierro. En aquel taller no fueron los tornillos ni las válvulas lo que más dolió, sino la burla que se escapó de la boca de un técnico incrédulo. «Ni en tus sueños levantarás este helicóptero», tronó su voz como un martillo que buscaba aplastar el corazón del niño. A veces, lo que más hiere no es la dificultad de la tarea, sino la desconfianza sembrada por quienes no creen en nosotros. Y sin embargo, esas palabras, en lugar de quebrarlo, encendieron un fuego secreto en su interior. Cada burla que recibió era como un clavo empujándolo a demostrar que la fe y la perseverancia no tienen edad. Así ocurre en la vida. Habrá quienes rían de nuestros sueños, quienes digan que estamos locos por intentar lo que otros ya declararon imposible. Pero es precisamente en esos momentos cuando uno debe decidir aceptar la burla como verdad o transformarla en impulso. El niño eligió lo segundo, y esa elección marcó el inicio de su misión personal, una cruzada íntima contra la incredulidad. Lo que parecía un simple juego de palabras se transformó en una promesa silenciosa. Él no respondió con gritos ni con enojo, respondió con determinación. Cada paso que daba hacia el helicóptero era un «sí puedo» pronunciado en silencio. Esa actitud nos enseña algo vital. No siempre se necesita contestar a las burlas con la boca. A veces, la mejor respuesta es la acción constante y firme. Y los más pequeños, al escuchar esta historia, pueden comprender que hasta en la escuela o en casa, cuando alguien los subestima, la verdadera victoria está en seguir adelante sin rendirse. Las risas de los adultos no callaron de inmediato, pero comenzaron a perder fuerza cuando vieron que aquel niño no se intimidaba. Y eso es un recordatorio poderoso. La burla solo tiene poder si le damos permiso para entrar en nuestro corazón. Si en lugar de eso la usamos como escalón, nos convertimos en gigantes frente a quienes pretendían hacernos pequeños. Así, lo que nació como un insulto se volvió combustible para un motor más grande que cualquier helicóptero, el motor de la fe. El orgullo herido del pequeño no se transformó en rencor, sino en una fuerza serena que lo empujaba a demostrar de qué estaba hecho. Como cuando un joven se atreve a soñar más allá de lo que su barrio, su escuela o incluso su familia espera de él. Esa fuerza no viene de la soberbia, sino de una convicción interna. Dios me dio esta capacidad y no la voy a esconder. Y cuando esa convicción se mezcla con humildad y esfuerzo, hasta lo imposible empieza a tambalear. Al final, lo que parecía una simple burla se convirtió en una profecía al revés. No sería el helicóptero el que permaneciera en el suelo, sino el orgullo de los incrédulos. El niño entendió que cada palabra negativa puede ser reciclada, transformada en energía para crear algo maravilloso. Porque la vida siempre nos preguntará, con voces de burla o duda, ¿de verdad crees que puedes? Y ahí, cada uno debe responder con el corazón encendido, sí, con fe y trabajo, puedo. Mientras los adultos veían un montón de papeles incomprensibles, el niño contemplaba los planos como si fueran un tesoro escondido. No le asustaban las líneas, los símbolos, ni las notas técnicas. Al contrario, sus ojos brillaban como quien descifra un mapa hacia lo imposible. En ese instante demostró que la grandeza no se mide por la edad, sino por la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Cada línea del plano era para él una pista secreta, y en su mente comenzaba a tomar forma una sinfonía mecánica. Había en sus manos la grasa de horas de trabajo, pero también la pureza de un corazón dispuesto a aprender. Esa combinación lo hacía único, humilde como aprendiz, pero valiente como un maestro. Con cada tornillo revisado,
transmitía una lección que muchos adultos habían olvidado. El verdadero poder está en la paciencia y la disciplina. A veces, lo que el mundo llama milagro no es otra cosa que un niño o un joven que se atreve a dar pequeños pasos con constancia, sin dejarse distraer por el ruido alrededor. Su concentración era tan intensa que incluso las burlas comenzaron a desvanecerse. Algunos mecánicos, que al principio lo ridiculizaban, se quedaron en silencio, casi hipnotizados al verlo avanzar con tanta seguridad. Y esa es otra enseñanza. Cuando alguien trabaja con fe y determinación, el ambiente cambia. El que antes se reía, ahora guarda respeto. El que dudaba, empieza a creer. Todo esto gracias a un pequeño que, en lugar de rendirse, decidió escuchar la voz interior que le decía: sigue adelante, no pares. Y aquí quiero hablarte directamente a ti que estás viendo esta historia. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Este niño no sabía que su esfuerzo estaba inspirando a otros, pero tú sí sabes que tu ejemplo puede encender la fe de quienes te rodean. Nunca subestimes el poder de tu constancia. Alguien siempre está mirando. Cada cable eléctrico que él revisaba era como una cuerda de su propio corazón, afinándose para una melodía más grande. En la vida real, muchas veces los niños y jóvenes sienten que sus intentos no valen la pena, que sus luchas son invisibles. Pero la verdad es que cada esfuerzo cuenta. Como ese chico, todos podemos convertir los pequeños detalles, un gesto de bondad, un acto de valentía, una palabra sincera, en piezas que sostienen algo mucho más grande de lo que imaginamos. El rompecabezas del helicóptero no solo estaba en los planos, también estaba en su fe, y al colocarse frente a cada válvula y cada cable, estaba, sin saberlo, escribiendo un mensaje para todo el que lo viera. No importa tu tamaño, tu edad, ni lo que digan los demás. Si confías y trabajas con amor, los imposibles empiezan a desmoronarse. Ese silencio reverente en el taller fue el preludio de un milagro que ya estaba en camino. Cuando el mundo espera tu caída, cualquier paso firme se vuelve una sorpresa. Así pasó con aquel niño. Sin cajas de herramientas costosas ni manuales modernos, comenzó a fabricar con sus propias manos instrumentos improvisados. Lo que para otros era chatarra, para él eran piezas útiles. Donde los demás veían basura, él encontraba propósito. Y eso nos recuerda que el verdadero talento no siempre consiste en tenerlo todo, sino en saber transformar lo poco en suficiente. Cada ajuste que hacía no era un simple movimiento técnico, era casi un acto de fe. Sus dedos, manchados de grasa, parecían danzar sobre el metal con una seguridad inexplicable. Los adultos lo miraban con desconcierto, porque no entendían cómo alguien tan pequeño podía manejar piezas tan delicadas. Pero lo que realmente no comprendían era que la fuerza del niño no venía de sus manos, sino de la claridad de su corazón. Creía en lo que estaba haciendo y eso lo convertía en gigante. En la vida cotidiana sucede algo similar. Muchos niños y jóvenes enfrentan situaciones en las que sienten que no tienen las herramientas correctas. Quizá no cuentan con dinero, con apoyo o con experiencia. Sin embargo, lo que marca la diferencia no es la falta, sino la creatividad y el valor para hacer con lo que se tiene. Tal vez no puedas cambiar el mundo de un golpe, pero sí puedes comenzar a repararlo con un pequeño gesto, como él reparaba cada válvula, paso a paso, pieza por pieza. La determinación del pequeño era tan intensa que parecía contagiar a la propia máquina. Cada movimiento que lograba encajar hacía que el helicóptero, olvidado durante meses, recobrara vida poco a poco. Es como cuando un niño en la escuela, contra todas las expectativas, logra aprender aquello que parecía imposible. Ese instante en el que algo revive, sea un motor o un sueño,
Es siempre un testimonio de que el esfuerzo constante rompe cualquier pronóstico negativo, lo que los mecánicos adultos llamaban perder el tiempo. El niño lo llamaba oportunidad. Con paciencia, convirtió la chatarra en esperanza. Y eso es una enseñanza clara. Lo que construimos con nuestras manos refleja lo que creemos con el corazón. Si creemos que algo vale la pena, le damos forma hasta que cobra vida. Es lo mismo con la fe. No basta con decir que creemos. Hay que trabajarla día a día, como él trabajaba cada pieza hasta que encajaba. En ese taller, lo invisible se hizo visible. El helicóptero parecía respirar, como si reconociera al niño que le devolvía su dignidad. Y cada adulto presente, aún sin admitirlo, comenzó a sentir una punzada de vergüenza. Ellos habían tenido todo a su favor y no lo lograron. Él, con lo mínimo, estaba consiguiendo lo máximo. Así ocurre en la vida espiritual. Dios suele mostrar su poder a través de los que nadie espera, usando lo pequeño para dejar en claro que lo imposible también puede levantarse. Las horas avanzaban lentamente, como si el reloj mismo quisiera presenciar lo que estaba ocurriendo. Al principio, el lugar estaba lleno de carcajadas que retumbaban como ecos de incredulidad, pero poco a poco esas risas se fueron apagando hasta quedar reemplazadas por un silencio denso. Era el silencio que solo aparece cuando la duda comienza a morder el orgullo de quienes se creían dueños de la verdad. Y en ese silencio, cada respiración se mezclaba con la expectativa de lo imposible. Los mecánicos que antes habían cruzado los brazos con soberbia empezaron a mirar de reojo, inquietos. El niño no se rendía. Su perseverancia era como un río constante que desgasta la roca de la incredulidad. Esa escena refleja la vida misma. Cuando alguien insiste en un sueño que parecía absurdo, los que antes se burlaban terminan siendo testigos de una transformación, porque la perseverancia tiene un poder misterioso. Cambia ambientes, cambia personas, cambia destinos. El taller entero parecía otro lugar. Las paredes, antes indiferentes, ahora eran testigos de un milagro en construcción. Hasta los que más criticaban comenzaron a preguntarse en silencio, ¿y si realmente lo consigue? Esa duda, nacida del asombro, fue el inicio de la rendición de su incredulidad. Así ocurre en nuestro día a día. Cuando alguien demuestra con hechos lo que otros declaraban imposible, las certezas se tambalean. El niño estaba logrando más que reparar un helicóptero, estaba reparando la fe de los presentes. Y ahora quiero dirigirme a ti que escuchas esta historia. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Así como los incrédulos del taller se quedaron sin palabras, también tú puedes ser testigo de lo que Dios hace en lo sencillo, en lo pequeño, en lo que nadie espera. Porque los milagros no se anuncian con trompetas, se construyen en silencio y fe. Cada paso del niño reforzaba esa verdad. La victoria no siempre se da de un golpe. Muchas veces se cocina lentamente, en horas de paciencia. Eso nos enseña que la espera no es tiempo perdido, sino tiempo sembrado, como cuando sembramos una semilla en tierra seca y parece que nada ocurre, hasta que, un día, la vida brota. Así también brotaba la esperanza en aquel taller, lentamente, pero con fuerza imparable. Los incrédulos, sin darse cuenta, ya no eran espectadores burlones, sino discípulos silenciosos. Estaban aprendiendo de aquel pequeño lo que nunca entendieron en sus años de experiencia, que la fe perseverante cambia cualquier ambiente. Ese cambio de atmósfera fue la prueba de que lo imposible estaba más cerca que nunca. El silencio expectante no era vacío. Era el preludio de un rugido que pronto haría temblar el suelo bajo sus pies.
El silencio expectante se rompió de golpe con un estruendo metálico que sacudió hasta el polvo acumulado en las vigas del taller. El motor, que durante meses había permanecido muerto, rugió como una bestia indomable recién liberada. Aquellos que se habían burlado quedaron petrificados, incapaces de procesar lo que sus ojos veían. El helicóptero, aquel gigante dormido, comenzaba a despertar. Y con cada vibración parecía gritar una sola verdad: lo imposible acababa de ceder ante la fe de un niño. Ese rugido no era solo el sonido de un motor encendiéndose, era la confirmación de que la perseverancia nunca es en vano. Como cuando un joven, después de muchos intentos fallidos, finalmente logra superar un examen que todos daban por perdido. O como un pequeño que aprende a caminar después de incontables caídas. Ese ruido era la melodía de la victoria, y cada testigo sabía en el fondo de su alma que estaba presenciando un acontecimiento irrepetible. El helicóptero vibraba, y con cada sacudida parecía expulsar la incredulidad que había invadido el ambiente. Era como si la máquina misma celebrara la valentía del pequeño mecánico. Y así ocurre también en la vida. Las cosas que creíamos muertas pueden volver a la vida si alguien se atreve a creer. Una amistad rota, un sueño olvidado, una esperanza marchita, todo puede revivir si dejamos que el motor de la fe vuelva a rugir dentro de nosotros. Algunos se tapaban los oídos ante el estrépito, pero nadie pudo tapar su corazón. Todos sentían la verdad. Aquel niño había logrado lo que ellos no pudieron, y más aún, había demostrado que la fuerza de la convicción es más poderosa que la experiencia sin fe. La escena parecía sacada de un relato bíblico, el pequeño enfrentando lo inconmovible y logrando moverlo. Era como si Dios mismo hubiera soplado sobre aquel helicóptero, dándole al niño la confirmación que tanto necesitaba. La emoción se mezclaba con lágrimas y temblores en los que observaban. Nadie se atrevía a hablar, porque cualquier palabra parecía insuficiente ante lo que estaba ocurriendo. Esa reverencia silenciosa es la misma que sentimos cuando presenciamos algo que sabemos que no viene solo de manos humanas, porque cuando lo divino se cruza con lo cotidiano, hasta una máquina se convierte en testimonio de milagro. Y aquel milagro llevaba el nombre de un niño valiente. En ese instante, el helicóptero dejó de ser una máquina olvidada para convertirse en símbolo eterno. Cada giro del motor era una lección grabada en el aire. La fe mueve lo que parecía inamovible, la perseverancia revive lo que parecía muerto, y la inocencia de un niño puede despertar gigantes dormidos. Lo que se vivió allí no fue solo un prodigio mecánico, fue una proclamación al mundo de que los pequeños, cuando creen de verdad, son capaces de levantar lo que los adultos ya habían dado por perdido. Las burlas, que antes eran dagas lanzadas al aire, desaparecieron como humo frente al fuego de los hechos. Nadie tuvo ya el valor de reírse, la risa fue reemplazada por un respeto profundo, casi reverencial. Porque cuando un niño logra lo que todos daban por imposible, no solo vence a la máquina, vence a la incredulidad de quienes lo rodean. Y ese respeto ganado no se compra ni se exige, se construye con esfuerzo, fe y coraje. El pequeño no levantó únicamente un helicóptero, levantó algo mucho más grande, el valor de su propio nombre. Antes era visto como un aprendiz ingenuo, alguien sin posibilidades. Después se convirtió en un símbolo viviente de lo que significa perseverar. Y eso nos enseña que la verdadera victoria no es que los demás nos aplaudan, sino que nuestro esfuerzo inspire a otros a creer que ellos también pueden. Su nombre quedó grabado, no por títulos ni riquezas, sino por demostrar que la fe se hace visible en las obras. Lo que comenzó como una burla, terminó convertido en leyenda. Esa transformación refleja una verdad universal. Los mismos escenarios donde nos humillan pueden ser el lugar de nuestra exaltación. Igual que José,
Vendido como esclavo y luego convertido en gobernador, este niño pasó de ser el blanco de las risas al portador de admiración. Porque Dios tiene el poder de darle la vuelta a cualquier historia, de transformar vergüenza en victoria y derrota en triunfo. Ese día, los mecánicos adultos no aprendieron una técnica nueva, aprendieron algo mucho más valioso, que el tamaño de la fe supera el tamaño de la experiencia. El respeto que sintieron por el pequeño era también un reconocimiento de que habían subestimado lo que realmente importa. En cada vida ocurre lo mismo. No se trata de cuántos años tienes, ni de cuánto sabes, sino de cuánto estás dispuesto a creer y perseverar. Con el helicóptero rugiendo y los incrédulos callados, quedó claro que las verdaderas leyendas no nacen en los palacios, sino en los talleres olvidados. El respeto que se ganó aquel niño fue el fruto de su valentía silenciosa, de sus horas de trabajo escondido, de su fe sencilla pero inquebrantable. Y ese legado no pertenece solo a él, pertenece a todos los que decidan creer cuando nadie más lo hace. Así, la historia terminó como empiezan los grandes relatos, con un niño que, en su aparente pequeñez, mostró una grandeza que los adultos habían olvidado. Y cada vez que alguien hable de aquel helicóptero que volvió a la vida, recordará también que un corazón lleno de fe puede levantar no solo máquinas, sino también esperanzas y destinos. La burla murió en aquel taller. La leyenda nació para quedarse, y así lo que parecía solo una burla terminó en leyenda. Un niño demostró que la fe y la perseverancia pueden despertar gigantes dormidos y cambiar el rumbo de cualquier historia. Su ejemplo no solo levantó un helicóptero, también levantó la esperanza de todos los que lo vieron. Escríbeme en los comentarios qué parte de esta historia más tocó tu alma, y si tu corazón le pertenece a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí seguirás viendo relatos que fortalecerán tu espíritu y llenarán tu vida de revelaciones.